Buenas noches. A nuestro equipo nos tocó presentar lo que es el Código Aduanero de la Unión Europea, que está conformado por mis compañeros Ángela Domínguez y Alonso Pacap. Siguiente. Este código establece las reglas y procedimientos aduaneros que pueden realizarse en el territorio aduanero de la Unión Europea. Dicho código tiene tres principales objetivos. Uno, facilitar el comercio. Dos, salvaguardar los intereses económicos y financieros. Tres, asegurar la seguridad y protección de las mercancías que circulen o hacia la Unión. Siguiente. Bueno, el código se enfoca en explicarnos lo que son los regímenes aduaneros y declaraciones. Los regímenes aduaneros son el destino que se le va a dar a las mercancías, y las declaraciones son los documentos que se van a entregar al momento de ingresar o que mercancías salgan del territorio aduanero. El primer régimen que tenemos es el despacho libre práctica, que se trata ya cuando las mercancías han pagado por completo los derechos de aduanas. También tenemos el tránsito interno, que son mercancías de la Unión Europea que pasan por un país que no pertenece a la Unión, pero que su destino final es igual llegar a un país de la Unión. Por ejemplo, supongamos que productos farmacéuticos que vienen de Croacia van a pasar por Serbia para finalmente llegar a Bulgaria. Ya, siguiente. Luego tenemos lo que es el tránsito externo, que es lo contrario al tránsito interno. Eso es que mercancías de fuera van a ingresar, van a pasar por territorio aduanero de la Unión. En este caso, un ejemplo que se les puede dar para que se entienda es que el Reino Unido comercialice oro con Suiza, pero para llegar tiene que cruzar por Francia. Luego tenemos el depósito temporal, que estas son mercancías que no pertenecen a la Unión Europea, pero que se almacenan dentro de su territorio. Esto es durante el proceso en el que se le va a asignar un régimen aduanero o se va a reexportar la mercancía. Siguiente. Y aquí tenemos un tipo de declaración, que es la declaración sumaria de salida. Ese es un documento que se presenta cuando las mercancías van a salir, un documento, perdón, que presenta el transportista a la autoridad aduanera al momento de sacar mercancías de la Unión Europea por otra aduana a la que se había establecido al principio. Ok, otra que tenemos es la declaración sumaria de entrada. Es el documento que se presenta ante las aduanas y autoridades antes de la llegada de las mercancías. Dicho documento se deberá de presentar a más tardar 1 hora antes de la llegada de la mercancía, la cual será presentada por la línea transportista. Valor en transacción. Precio que se pagará o ya se pagó por las mercancías antes de ser exportadas a la Unión Europea. Dicho valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. Tratado Aduanero de la Unión, el TAU. Básicamente coincide con el territorio de la Unión Europea, aunque existen algunas excepciones. Zona franca. Mercancías que no son de la Unión Europea que entran a su territorio con la finalidad de ser transformadas o mejoradas, las cuales serán exportadas. La zona franca es un incentivo prácticamente a las exportaciones que permite desarrollar actividades industriales, comerciales y de servicios bajo una normatividad especial.
Perfeccionamiento activo. Mercancías que no son de la Unión Europea, que tratan a su territorio, que entran a su territorio con la finalidad de ser transformadas o mejoradas. El perfeccionamiento activo posibilita la eliminación de limitaciones comerciales vigentes dentro del territorio nacional. Por ejemplo, puede realizar la compra de materia prima o insumos, aun cuando superen cuotas de importación en su país de origen. En el perfeccionamiento pasivo, permite exportar temporalmente mercancías comunitarias afuera del territorio comunitario para someterlo a operaciones de perfeccionamiento y de poner estos productos resultando de dichas operaciones a libre práctica en exoneración total o parcial de derechos a su importación. Este procedimiento aduanero permite que en un territorio aduanero las mercancías sean exportadas temporalmente con fines de elaboración, transformación o ya sea reparación en el extranjero, para luego ser reimportadas con excepción total o parcial del pago de los derechos o de los impuestos a la importación. La aplicación de este procedimiento puede estar sujeta a la condición de que las operaciones de elaboración previstas no sean perjudiciales para los intereses nacionales o a juicios de autoridades competentes. En la importación temporal, este permite la utilización de mercancías no pertenecientes a la Unión, la exoneración total o parcial de los aranceles y sin someter a las medidas de política comercial. Es un destino aduanero aplicado a mercancías importadas, pero destinadas a ser reexportadas fuera del territorio aduanero de la Unión Europea. Estas mercancías tienen que ser colocadas bajo uno de los destinos aduaneros admitidos para la determinación del régimen. Como más tarde, su último día de plazo de estancia en su admisión temporal. Estas mercancías están admitidas bajo un nuevo régimen aduanero. Las autoridades aduaneras descargan la responsabilidad para los compromisos suscritos o bien inician un procedimiento por no respecto de las condiciones del régimen. Esta necesita una autorización muy necesaria de las autoridades aduaneras. El beneficio reservado solo a personas físicas o morales que usan o hacen usar bajo las responsabilidades las mercancías importadas. Estas mercancías no pueden recibir otra utilización que sea ya prevista. Si se transfiere la mercancía a otro usuario, se usa el régimen de tránsito externo. Siguiente. El destino final. Son mercancías despachadas a libre práctica con excepción de derechos o con un tipo reducido de derechos atendiendo a su destino especial, cuyo cumplimiento será vigilado por las autoridades aduaneras. En exportación, las mercancías exportadas tienen que ser mercancías de la Unión Europea. No se puede recurrir al régimen para mercancías objetas de medidas compensatorias a la exportación, salvo que el reembolso de los montos pagados y con justificación especial de la exportación. Siguiente. La reexportación, las mercancías tienen que ser originarias de los países terceros previamente importados en la Unión. Dichas mercancías han sido bien puestas en libre práctica o colocadas bajo un régimen aduanero teniendo su salida en el territorio aduanero.
Por ejemplo, en el caso del perfeccionamiento activo, practicando en un depósito franco. Los tejidos peruanos, después de su perfeccionamiento, están reexportados a Noruega, lo que constituye el modo de finalización del régimen. La destrucción o el abandono de mercancía en el beneficio del tesoro público constituye también destinos aduaneros posibles de una mercancía importada en el territorio de la comunidad. Sería todo. Gracias.